Nunca pensé que iba a frenar mi camión por una mujer sentada sola, abrazando una maleta como si su vida dependiera de eso. Eso fue lo primero que me cruzó por la cabeza cuando la vi ahí, en la orilla de la carretera. Venía manejando desde la madrugada, el motor rugía parejo y yo escuchaba su ronroneo como un mantra para no dormirme. Olía a diésel, a café frío derramado en el portavasos, y el viento se metía por la ventanilla abierta para sacarme el sopor. Era un tramo solitario, esos donde el cielo se tiñe de naranja antes de apagarse y uno se acuerda de que está solo aunque tenga familia lejos. Iba pensando en mis entregas, en el pago atrasado de la casa, cuando de pronto la vi, tan chiquita, tan rota, sentada en el polvo. No era ninguna vagabunda. Estaba bien vestida, pero hecha un desastre. El pelo suelto y revuelto, los ojos hinchados de llorar, la ropa sucia en las rodillas de estar sentada ahí, quién sabe cuánto. Abrazaba una maleta de cuero contra el pecho como si se la fueran a arrancar. Frené por puro instinto, pero me quedé dudando con el pie en el freno. Pensé en todo lo que uno escucha. Asaltos simulados, gente esperando para saltarte encima. Pero la forma en que me miró, no sé explicarlo. No vi malicia, solo miedo y ganas de huir. Bajé la velocidad más todavía, bajé el vidrio y le pregunté para dónde iba. No dijo nada claro, solo pidió con voz rota que la sacara de ahí. Y aunque mi cabeza gritaba, no te metas, mi corazón ya había decidido. Si estás escuchando esto desde algún rincón del mundo, te invito a contarme en los comentarios desde dónde me acompañas. No sabes cuánto significa para mí saber que alguien allá afuera escucha estas historias de la carretera. Este canal está hecho para compartir lo que vivimos en el camino, para no sentirnos tan solos. Si te gustó, deja un like, suscríbete y mándaselo a alguien de confianza. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad, ella subió despacio, como si le pesaran las piernas, cuidando la maleta como a un bebé. Cuando cerró la puerta, sentí el golpe sordo y ese silencio incómodo que llena la cabina de un camión. Miré de reojo y vi que temblaba. Encendí la calefacción para que dejara de tiritar y puse primera despacio. Nadie dijo nada por un buen rato. Solo se escuchaba el motor tragando aire y el rumor de las llantas sobre el asfalto. Yo tenía las manos tan sudadas en el volante que me daba vergüenza secarlas. No sabía si preguntarle algo, si ofrecerle agua, si quedarme callado. Pero verla ahí, encogida, mordiéndose el labio para no llorar, me rompía por dentro. Al final le dije que se calmara, que estaba a salvo conmigo. No sé si me creyó. Apenas asintió con la cabeza, mirando por la ventana. Fue ahí cuando me soltó que necesitaba llegar a cualquier parte donde no la encontraran. Sus palabras me helaron la sangre. Me quedé pensando en quién diablos la querría encontrar. Qué tan grave era para que una muchacha bien vestida acabara sentada como pordiosera al costado de 1900. La ruta. Sentí una rabia seca en el pecho, rabia contra quien sea que la hubiera dejado así. También me sentí un poco idiota, porque uno no sabe en qué se mete, pero no podía hacer otra cosa que manejar y esperar que me contara más. Seguimos en silencio varios kilómetros. El cielo ya se había apagado casi del todo y solo las luces del tablero nos iluminaban las caras. Ella tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. Yo escuchaba el golpeteo del motor, tratando de pensar en algo para decir. Al final solté un suspiro y le ofrecí un café de mi termo. Lo tomó con las dos manos como si fuera un tesoro. Fue ahí cuando empezó a hablar, bajito. Dijo que la habían echado de su casa, que su padrastro la había acusado de ser una vergüenza por querer escaparse de un compromiso que no quería, que su madre solo bajó la mirada y no dijo nada. Mientras contaba, yo sentía que se me calentaba la sangre de pura impotencia. Apoyé las dos manos en el volante, sudadas, marcando el cuero. No quise interrumpirla.
Escuchaba cómo su voz se quebraba y volvía a levantarse como podía. Me habló de miedo, de rabia, de sentirse sola. Yo asentía en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. De reojo vi cómo se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, con vergüenza. Y me dolió más, porque uno ve tantas cosas en la ruta, pero hay dolores que se clavan más hondo que cualquier accidente. En un momento se cayó, como si se hubiera quedado sin fuerzas. Solo se escuchaba el chillido suave de la suspensión al agarrar un bache. Yo le dije que podía seguir, que nadie la iba a juzgar ahí. Fue entonces cuando bajó la mirada y abrió la maleta sobre sus piernas. Dentro no había ropa ni papeles. Estaba llena de fajos de billetes. Dinero vivo, ordenado con ligas. Me quedé mudo. Ella me miró con unos ojos que no olvidaré nunca y dijo que era la herencia de su papá verdadero, que planeaba huir con eso para empezar de cero, pero que ya no sabía a dónde ir. Se me hizo un nudo en el estómago, porque no era solo miedo por ella, era miedo por mí también. Sabía que cargar a alguien así era tentar a la suerte. Pensé en toda la gente mala que hay por esos caminos, en lo fácil que sería para alguien aprovecharse de ella. Imaginé a tipos siguiéndonos. Imaginé que alguien ya sabía lo que cargaba. Sentí un sudor frío bajándome por la espalda. La miré serio y le dije que cerrara esa maleta y no la mostrara nunca más en la ruta, que la iban a matar por eso. Ella soltó un sollozo seco, como quien ya había llorado todo. El resto del camino se volvió más pesado, no por el motor ni por el cargamento que llevaba atrás, sino por el ambiente dentro de la cabina. Ella se quedó abrazada a la maleta, con la frente apoyada sobre ella, respirando entrecortado. Yo no podía dejar de mirar los espejos, paranoico, pensando que alguien nos seguía. La noche estaba cerrada y la luz de los faros apenas arañaba la cinta asfáltica. Cada silueta en la ruta me parecía sospechosa. Empecé a preguntarme si no me estaba metiendo en algo demasiado grande para mí. En un momento le pregunté si tenía algún plan. Ella negó con la cabeza, mordiéndose el labio hasta hacerse sangre. Le dije que no bastaba con huir, que tenía que pensar a dónde ir, a quién llamar, cómo esconder ese dinero. Me contestó que no tenía a nadie. Sentí una mezcla de rabia e impotencia tan grande que me dieron ganas de golpear el tablero, pero solo respiré hondo y apreté el volante. Le prometí que la iba a dejar en un lugar seguro, aunque en ese momento ni yo sabía dónde carajo podía hacer eso. Decidí parar en una gasolinera que conocía bien. Era chica, con luces blancas frías que hacían todo parecer más triste. Apagué el motor y le dije que bajáramos un momento. Ella dudó, pero la animé diciendo que necesitaba despejarse. Compré 2 cafés en vaso de unicel. Me acuerdo del olor fuerte, casi quemado, pero en ese momento fue como un abrazo caliente. Cuando se lo di, nuestras manos se rozaron y sentí que estaba helada. Ella temblaba, no sé si de frío o de miedo. Nos sentamos en la banqueta al lado de la bomba de diésel. Nadie nos miraba mucho. Un par de camioneros, el despachador medio dormido. Yo traté de hablarle con calma, diciéndole que no podía ir por la vida así, que con ese dinero era como llevar un letrero de «róbenme». Ella me escuchaba en silencio, con la mirada perdida en la nada. En un momento, se le escapó un sollozo y cubrió la cara con las manos. Sentí un hueco en el pecho, porque uno es duro en la ruta, pero hay cosas que te parten. Le puse una mano en el hombro y le dije que no estaba sola, que no la iba a dejar tirada como un perro en la carretera. No sé por qué dije eso. Tal vez porque vi en ella algo de mi hija, de mi hermana, de cualquiera que haya estado perdida alguna vez. Ella bajó las manos y me miró con los ojos rojos, llenos de agua, como si no entendiera por qué alguien la estaba ayudando. Fue ahí cuando me dijo gracias, apenas un susurro que se lo llevó el viento. Pero lo escuché claro. Nos quedamos así un rato,
tomando ese café feo pero caliente. Yo sentía que cada sorbo me calmaba un poco la rabia. Le dije que la iba a llevar a la ciudad grande, donde conocía a una amiga que tenía un hotelito familiar, que ahí podría esconderse unos días, pensar mejor, planear. Ella asintió, pero no dijo nada más. Solo abrazó más fuerte esa maleta, y yo me prometí a mí mismo que no le iba a pasar nada mientras estuviera conmigo, que aunque no fuera mi problema, la iba a cuidar, porque uno no deja a la gente buena a su suerte. Volvimos al camión en silencio. Cuando cerró la puerta, el sonido me retumbó en el pecho. Encendí el motor, que respondió con un rugido grave, como si también supiera que la noche iba a ser larga. Salimos de la gasolinera y tomé la carretera rumbo a la ciudad. Afuera todo era negro, salvo por el haz amarillo de los faros. Sentía el volante vibrar bajo mis manos, pero también notaba el temblor leve en sus hombros. Me daban ganas de decirle que todo iba a estar bien, pero no quería mentirle, así que solo manejé. Cada kilómetro se sentía eterno. Revisaba los espejos todo el tiempo, esperando ver luces siguiéndonos. Me dolían los hombros de la tensión. Ella se recostó un poco en el asiento, con la maleta sobre las piernas, como si quisiera dormirse, pero sin poder. Yo tragaba saliva cada tanto para aflojar el nudo en mi garganta. Pensaba en mis hijos, en qué haría yo si fuera ella. Y la rabia me volvía, rabia contra el padrastro, contra la madre que no la defendió, contra un mundo que la podía devorar solo por ser mujer y estar sola. En algún punto de la noche empezó a llover despacito, de esa forma que empaña el parabrisas sin hacer ruido. El limpiaparabrisas chillaba con cada barrida, llenando la cabina de un sonido triste. Ella miraba por la ventana las gotas resbalar. Le pregunté si tenía frío y subí la calefacción un poco más. No contestó. Solo vi que apretaba los labios para no llorar otra vez. Yo sentía que las palabras me faltaban, que nada de lo que dijera iba a arreglar lo que le hicieron. Así que solo manejé más lento, cuidando cada curva, como si así pudiera protegerla de todo. Me acuerdo que pasamos por un pueblo chiquito donde pensé en dejarla. Había luz, gente despierta aún, un par de fondas. Pero cuando frené un poco, ella me agarró el brazo con una fuerza que no esperaba y negó con la cabeza. Me suplicó que no la dejara ahí. Su voz temblaba, cargada de un miedo que no entendí del todo. Asentí despacio, tragando saliva. Volví a meter el cambio y seguimos. Fue ahí cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás, que la había hecho mi responsabilidad, que pasara lo que pasara, no la iba a abandonar. La carretera se volvió un túnel negro salpicado de lluvia. Cada tanto nos cruzábamos con un tráiler que nos cegaba con las luces altas, y yo apretaba los dientes para no maldecir. Ella se encogía en su asiento, abrazada a la maleta. Me di cuenta de que estaba llorando en silencio. No sollozaba, fuerte. Solo le corrían las lágrimas despacio. Me dolió en el alma verla así. Y fue cuando me animé a decirle que ya había pasado lo peor, que conmigo no iba a pasarle nada, aunque por dentro yo también tenía miedo. Cuando por fin se atrevió a mirarme, noté algo distinto en sus ojos. No sé si era confianza o puro cansancio, pero bajó un poco la guardia. Me dijo que no sabía por qué me estaba contando todo eso, que ni siquiera me conocía. Le respondí que a veces es más fácil hablar con un desconocido, que yo había escuchado de todo en esa cabina, confesiones, peleas, sueños rotos, y que aunque no podía arreglar nada, podía escucharla. Ella se mordió el labio, asintió y soltó un suspiro tan pesado que me dolió escucharlo. La lluvia se hizo más fuerte y tuve que bajar la velocidad. El parabrisas parecía un río. Dentro del camión hacía calor, pero el ambiente estaba cargado de algo que no sé explicar. No era solo pena, era como si los dos entendiéramos que ese momento nos iba a cambiar. Ella me preguntó si no me daba miedo meterme en problemas por ayudarla. Le contesté que claro que me daba miedo, que tenía familia,
que no quería problemas con nadie, pero que no iba a dejarla sola, que prefería lidiar con el miedo antes que con la vergüenza de saber que la abandoné. No dijo nada. Solo se le arrugaron los labios y volvió a mirar por la ventana. Afuera, los charcos reflejaban las luces de mi camión como espejos rotos. Yo sentía el corazón bombeándome en las orejas. Pensaba en mi vieja que siempre me decía, haz el bien y no mires a quién. Pensaba en mis hijos y en cómo querría que alguien los ayudara si un día se perdían así. Y ahí, en ese momento, fue cuando decidí de verdad que la iba a llevar hasta el final. Que no importaba si tenía que mentir, dar explicaciones o pelear, no la iba a dejar tirada. Después de un buen rato de puro silencio y motor, le conté de mi amiga en la ciudad grande. Le dije que tenía un hotel pequeño, familiar, y que era buena gente, que podía hablar con ella para que le diera un cuarto por unos días. Ella me miró con miedo y esperanza al mismo tiempo, como si quisiera creerme pero no pudiera confiar del todo. Le dije que entendía, que no tenía por qué creer en mí, pero que al menos tenía una opción. Vi cómo apretaba la maleta y se le humedecían los ojos otra vez. Le prometí que no le iba a cobrar nada, que no quería su dinero, que todo lo que quería era dejarla en un lugar donde nadie pudiera hacerle daño. Supe que mis palabras le llegaron porque se le quebró la voz al darme las gracias. Fue un gracias tan chiquito, tan frágil, que me dieron ganas de parar el camión y abrazarla como a una hija. Pero seguí manejando, apretando el volante tan fuerte que sentí las uñas clavarse, porque uno también llora por dentro, aunque no se le note en la cara. La ciudad no estaba tan lejos, pero con la lluvia y el miedo se sintió a 1000 kilómetros. Entramos de madrugada, cuando las calles estaban vacías y las luces de los postes parecían velas tristes. Ella iba tiesa en el asiento, como si no quisiera ni moverse para no llamar la atención. Le señalé el letrero del hotel que se veía a lo lejos, con algunas letras quemadas parpadeando. Le dije, ahí vamos. Asintió despacio, tragando saliva. Yo sentí que me caía el mundo encima de alivio y de nervios al mismo tiempo. Aparqué justo al frente, bajo un toldo oxidado que nos protegía un poco de la lluvia. Apagué el motor y por un segundo solo escuchamos el golpeteo del agua sobre el techo. Me pasé la mano por la cara, empapado de sudor y cansancio. La miré y le dije que bajáramos. Ella dudó, como si sus piernas no le respondieran. Al final abrió la puerta con cuidado, cargando su maleta como si le pesara 1 tonelada. Al rodear el camión para encontrarme del otro lado, me di cuenta de que temblaba. Sin pensarlo, le puse la mano en la espalda y la guié hacia la entrada. Toqué la puerta del hotel con los nudillos, esperando que mi amiga me oyera. Era tarde, pero conocía mis horarios y no se sorprendía de verme llegar a cualquier hora. Cuando abrió, con bata y cara de sueño, me miró primero a mí y luego a ella. No hizo falta explicar demasiado. Me escuchó decirle, «Necesita un cuarto, por favor», como si fuera mi hija. Mi voz se quebró sin querer y sentí que me ardían los ojos. Ella solo asintió, mirándola con compasión, y se hizo a un lado para dejarnos pasar. Dentro del lobby olía a café recalentado y piso mojado. Las luces eran amarillas, cálidas, y por un momento sentí que el mundo se calmaba. Mi amiga le habló suave, le preguntó su nombre, si tenía hambre. Ella solo asentía, sin poder hablar mucho. Vi cómo se le aflojaban los hombros, como si por fin soltara un peso. Y ahí me di cuenta de que había hecho lo correcto, aunque no fuera mi problema, aunque no la conociera. Me giré un poco para secarme la cara y respiré hondo, porque no quería que me viera tan conmovido. Le expliqué a mi amiga, casi suplicándole, que la cuidara, que no preguntara mucho, pero que no la dejara irse con cualquiera. Ella me escuchó en silencio, con esa mirada seria que siempre tuvo cuando algo era grave. Me puso una mano en el hombro y me dijo que no me preocupara, que con ella estaría segura,
En ese momento sentí que me sacaban un costal de piedras del pecho. Me volví hacia la muchacha y le dije que ahí terminaba mi camino, pero que no tenía que sentirse sola, que si podía ayudarla más, lo haría. Ella dejó la maleta en el suelo por primera vez y me abrazó de golpe. Era un abrazo fuerte y desesperado. Sentí sus lágrimas empapándome la camisa. Me quedé duro al principio, sorprendido, pero luego le devolví el abrazo como si fuera mi hija. Le dije al oído que ya estaba. Fue el momento más humano que recuerdo en años, porque uno se hace duro para aguantar la ruta, pero no deja de ser persona. Y esa noche me sentí más papá que chofer. Cuando se separó, tenía la cara roja de llorar, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no, era solo miedo. Había un poco de alivio. Me dijo gracias con la voz rota y yo asentí sin poder hablar. Fue entonces cuando se agachó, abrió la maleta y sacó un sobre. Me lo puso en la mano sin que me diera tiempo de reaccionar. Sentí el peso del dinero y me quemó como fuego. Le dije que no, que guardara eso, que no quería nada suyo más que la tranquilidad de saberla a salvo. Pero ella insistió. Me dijo que era lo mínimo, que nadie la había tratado como persona en días, que no sabía cómo agradecerme. Me costó soltar el sobre de vuelta en su maleta. Fue como luchar contra mi orgullo y mi miedo. Al final, solo le pedí que lo usara bien, que no se dejara atrapar otra vez. Le puse la mano en el hombro y le prometí que iba a rezar por ella. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, «Gracias, tío». Y juro que ahí se me partió el corazón. Salí del hotel con la garganta hecha un nudo y el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía. Subí al camión y cerré la puerta, con cuidado, como si no quisiera romper el silencio de la noche. Encendí el motor y sentí el temblor bajo mis pies. Me quedé ahí un rato, con las manos en el volante respirando hondo. Miraba el parabrisas empañado por la lluvia y pensaba en todo lo que había pasado en tan solo unas horas. Pensaba en mi familia, en mi madre diciéndome de chico que ayudara siempre que pudiera. Empecé a manejar despacio, dejando atrás ese hotelcito con luces amarillas. La ciudad estaba callada, húmeda por la llovizna, como si el mundo también suspirara aliviado. En el retrovisor solo vi mi cara cansada, arrugada por el miedo y el alivio, y pensé que no era ningún héroe, solo un hombre que hizo lo que debía. No sé qué fue de ella después. No sé si logró empezar de cero, pero cada vez que paso por esa carretera y veo a alguien solo en el arcén, recuerdo su cara y rezo bajito para que Dios le haya dado otro destino. Hoy les cuento esto no para que me digan que soy bueno, sino para recordarles que todos podemos hacer la diferencia aunque sea un poco, que la carretera es dura y muchas veces cruel, pero nosotros elegimos si endurecemos el corazón o lo dejamos latir. Si vos que estás mirando esto alguna vez ayudaste a alguien o te gustaría hacerlo o simplemente crees que estas cosas pasan por algo, contame acá abajo desde donde nos escuchás. Me encantaría leerte. Este canal recién empieza y cada historia que compartimos es un pedazo de lo que somos en la ruta. Si podés, dale like, suscríbete y compartilo con alguien en quien confíes. Y te pido de corazón, no te vayas sin mirar los otros videos que te voy a recomendar al final, porque cada uno tiene una historia que nos recuerda por qué vale la pena seguir. Que Dios te bendiga, te cuide en cada kilómetro y nunca te falte alguien que te dé la mano cuando más lo necesites.